Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso, alabado sea Allah, que enseñó al ser humano lo que no sabía, y atestigo que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Seguimos con la segunda clase del fiqh del ayuno según la escuela Maliki, según la escuela del Imam Malik, rahimahullah ta'ala, y estamos explicando la famosa obra Al-Risala del gran Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 386. Y hoy vamos a explicar el primer párrafo de este capítulo, del capítulo del ayuno, sobre el siyam. Yo lo leeré en árabe y acto seguido pasamos a explicarlo, inshallah. Dice el autor, قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. Hasta ahí las palabras que queremos explicar hoy en esta breve clase, inshallah ta'ala. Dice el autor, empieza diciendo: وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ. En español dice: y el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Y el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Empieza el autor, rahimahullah ta'ala, que Allah lo tenga en su misericordia, hablándonos, primero dándonos a conocer al estudiante, el musulmán y la musulmana, cuál es el veredicto, el hukm del ayuno, para que así te hagas la idea y veas la importancia de este tema. Y nos dice que es obligatorio. Y no solo eso, es un pilar de los pilares del Islam, el ayuno. ¿Y cuál es la prueba? Porque el autor aquí es un texto, digamos que es basado para la gente principiante. Es un texto, es un matn para principiante, y no menciona aquí las pruebas ni del Corán ni de la Sunna, porque lo que quiere es que el estudiante o el principiante, el que está empezando, al menos se quede y conozca lo más importante. Ya el conocer las pruebas, los argumentos, eso es en una fase posterior, en un nivel posterior. Y nosotros queremos mencionar las pruebas para que veáis que todo lo que menciona en esta parte el autor está probado en los textos sagrados. Está probado en los textos sagrados. Y nos dice el autor que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Y este veredicto, la obligación del ayuno de Ramadán, está tanto en el Corán, el delil, el argumento, la prueba, está tanto en el Corán como en la Sunna, como en el consenso de los sabios del Islam. El ijma', lo que en árabe se llama el ijma'. Por tanto, la prueba de algo, nosotros en el Islam, cuando se te pregunte por la prueba de algo, los sabios utilizan 4 posibles argumentos, ya sea el Corán, ya sea la Sunna, ya sea el consenso o ya sea el qiyas, la analogía. Y todo esto se estudia en una ciencia que se llama usul al-fiqh, que son los principios o los fundamentos del derecho islámico. Bien, ¿dónde entonces aparece la prueba de que el ayuno es obligatorio? Hemos dicho que está tanto en el Corán como en la Sunna, es decir, en las palabras y dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, como en el consenso de los sabios. El primer argumento está en el Corán. Dice Allah en el Corán, hay varios, nosotros como hemos dicho que queremos hacer todo breve, esta explicación y simple, vamos a mencionar solo una prueba del Corán. Dice Allah en el Corán: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. En español dice Allah en el Corán: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que a los que os precedieron, a fin de que alcancéis la piedad, a fin de que alcancéis el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, y kutiba, se os ha prescrito, en usul fiqh, esto dicen que es min siyag al-wujub,
y no solo eso, sino esta parte se os ha prescrito en la ciencia de los principios del derecho islámico. Prescribir algo implica los más altos niveles de obligación. Significa que está más que obligatorio este hecho, es decir, el ayuno del mes de Ramadán. Dice en cuanto a las pruebas de la sunna, también mencionaremos solo una, es el famoso hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, es un hadith auténtico, que nos dice عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Así nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico que nos relata Abdullah ibn Umar, que en español significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el Islam se ha edificado sobre 5 pilares. Sobre 5 pilares. El primer pilar es atestiguar que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su mensajero, es su siervo y mensajero. El segundo pilar es cumplir con el salat, con el rezo. Tercer pilar, dar el zakat. Después nos dice ir a la peregrinación a la Meca, a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala en la Meca, a la Kaaba. Y por último, ayunar el mes de Ramadán. Ayunar el mes de Ramadán. Por tanto, en este hadith el profeta nos está dejando claro que ayunar el mes de Ramadán es un pilar, es una obligación de las obligaciones del Islam. Y por último, el tercer argumento que mencionan los sabios para evidenciar que el ayuno es obligatorio, y no solo eso, sino un pilar del Islam, es el consenso. Es el consenso, es decir, todos los sabios se han puesto de acuerdo en que esto es así, de que el ayuno es un pilar y una obligación de las obligaciones del Islam. Y quien menciona este consenso, el ijma, es, por ejemplo, de los sabios malikís, Ibn Rushd, el Hafid, rahimahullah, que en español se le dice Averroes. Entonces Ibn Rushd dice en su famosa obra Bidayat al-Mujtahid que el ayuno de Ramadán hay consenso entre todos los sabios de que es obligatorio. Otros sabios que han mencionado también este hecho, que han citado que hay consenso entre toda la umma, entre todos los sabios de la umma, es, por ejemplo, Ibn Hazm en su Al-Muhalla. También lo mencionan otros, el Kasani, etcétera, etcétera, muchos grandes sabios del Islam. Por tanto, ya tenemos el primer conocimiento sobre esto que nos enseña el autor en este libro, en este texto, en este capítulo, y es que el ayuno de Ramadán es una obligación. Es una obligación y un pilar del Islam. Bien, ahora el autor nos dice, pasa y nos quiere enseñar otra cosa, y nos dice: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كان 30 يوما أو 29 يوما. Ahora el autor nos quiere enseñar cuándo se conoce o se sabe en el Islam que ya ha entrado el mes de Ramadán. ¿Cómo se sabe que ya estamos en Ramadán, que ha entrado el mes de Ramadán? Lo que dirían nuestros sabios: بماذا يعني نثبت دخول الشهر. بماذا نثبت دخول الشهر. يعني cómo sabemos o cómo damos la certeza de que el mes ha llegado, el mes de Ramadán ha entrado. Y nos dice que يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كان 30 يوما أو 29 يوما. Nos dice de dos formas. De dos formas. Entonces, en el Islam conocemos, sabemos, tenemos la certeza de que ha llegado un nuevo mes en el calendario lunar de dos formas. Primero, dice avistando la luna, viendo la luna. Es decir, la luna de que nos indica de que ya ha llegado un nuevo mes, el cuarto creciente, lo que se llama el cuarto creciente, es decir, la última fase de la luna y con la que empieza, se inicia el nuevo mes. Por tanto, la primera forma de conocer que ha llegado un nuevo mes es avistando la luna. Y la segunda forma nos dice completando 30 días del mes en el que estás. Si ya el mes, por ejemplo, llega el día 29 del mes, nosotros avistamos, intentamos mirar la luna, no vemos nada,
entonces se completan 30 días. Una vez que se completan 30 días, ya está. El mes no puede tener más de 30 días en el Islam. El mes del calendario lunar, el mes lunar en el Islam no puede tener más de 30 días. O tiene 29 o tiene 30. Entonces, si se completan 30 días, ya está. Seguro el día siguiente es uno del nuevo mes. Si un mes tiene 30 días, segurísimo al día siguiente es un nuevo mes y se empieza a contar uno del nuevo mes lunar. Por tanto, nos está diciendo el autor que en el Islam, para tener la certeza de que ha llegado un nuevo mes, es de dos formas. O se ve la luna, por ejemplo, el día 29, se ve la luna, entonces ya está, al día siguiente empieza uno. Que no se ve el día 29, se completa 30. Y ya al día siguiente empieza el nuevo mes en el Islam. Y fijaos en un hecho que el autor dice, yusamu li ru'yatil hilal. Ru'yatil hilal. Es decir, viendo la luna, avistando la luna. Y esta palabra no la ha puesto el autor por ponerla, sino que nos quiere enseñar otro veredicto importante, y es que en el Islam los musulmanes se basan en el avistamiento, en viendo la luna, ya sea a simple vista, tal como hacían en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se miraban, estaban atentos a si veían la luna nueva o no, o tal como se hace en la actualidad, también con la vista, pero utilizando instrumentos tecnológicos como el telescopio, ¿no? Entonces ambas formas son válidas, porque ambas es avistar la luna, viendo la luna. En cambio, el basarse para esto en los cálculos astronómicos, eso es algo que no se contempla en el Islam, que no es parte del Islam. Y tal como diría el gran sabio Maliki de la escuela Maliki, Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 463, nos dice que la inmensa mayoría de los sabios dicen que la luna se debe observar, avistar con la vista, y no basarse en los cálculos astronómicos y demás, sino con la vista. Y dice, y la gente y algunas opiniones que pudieran dar a entender de que sí se pudieran utilizar los cálculos autonómicos, dice que no hay que hacer caso a esto y denomina estas opiniones min shawad al-ilm. Hadi al-aqwal min shawad al-ilm. Es decir, son opiniones que son rechazadas en el Islam, son anormales, contrarias a los textos sagrados, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico que se ayuna viendo la luna, avistando la luna y no basándose en cálculos astronómicos y demás, sino avistando la luna. Bien, nos dice فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. Este es otro hecho. Nos dice, por ejemplo, que si llegáis al día 29, por ejemplo, de Sha'ban, el día 29, todavía no estamos seguros si el día siguiente va a ser Ramadán o no. Entonces, el día 29 veréis que todos los países musulmanes están ahí atentos, avistando la luna para ver si pueden ver la luna. Nos dice el autor, si ese día está nublado y no se puede ver la luna, está nublado, entonces nos dice completad. Y esto es un hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam. فإن غم عليكم فأكملوا العدة فأكملوا العدة. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si ese día, el 29, por ejemplo, está nublado, entonces completad la cuenta, es decir, completad el mes 30 días. No nos dijo, bueno, si está nublado, entonces utilizad cálculos astronómicos o utilizad otra. No, nos dice que si está nublado, si no podéis ver la luna, es decir, en otras palabras, si no podéis ver la luna el día 29, entonces no os preocupéis, completad 30 días de Sha'ban y ya está. Al siguiente día, después del 30, empezáis el Ramadán. Por tanto, fijaos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith nos dice una vez más que uno se basa en la ru'ya, en el avistamiento, en ver la luna y no en los cálculos astronómicos, y nos dice que si está nublado, tal como menciona aquí el autor, si está nublado el día 29, o en otras palabras, no podéis ver la luna, entonces completad el mes como 30 días, y ya al día siguiente ayunáis. Y hay otra mas'ala que se menciona aquí, y es cuántas personas son necesarias
para nosotros confirmar que ha entrado el mes, de que se ha visto la luna. Por ejemplo, el día 29, imaginaos que la gente informa de que sí, que ellos han visto la luna. Entonces, lo que se menciona en el madhab, en la escuela maliki, es que esto se obtiene de dos formas. La primera es el amr al-mustafid, es decir, que un gran grupo, muchísimas personas, todos coinciden en que han visto la luna. Entonces esto ya es claro, signo indicativo de que ya está, se ha visto. Y ojo que en este punto estamos hablando de antiguamente. Y ya veremos que en la actualidad hay una forma muy buena, organizada, con la que se establece este hecho. Entonces, en el madhab maliki, y en otras escuelas también nos dice que si un grupo enorme de personas en el que es imposible que se hayan puesto de acuerdo para mentir nos informan de que han visto la luna, entonces ya está, es así, es un testimonio válido, porque es imposible que se hayan puesto de acuerdo tantas personas para mentir. Y la segunda forma es que como mínimo haya dos personas confiables, sinceras, que nos dicen que han visto la luna. Y esto وهذا على المشهور في المذهب وإلا فهناك أقوال أخرى في المذهب. Según lo más conocido en la escuela maliki es que dice la escuela maliki que lo mínimo es que deben ser dos personas confiables que nos digan que sí, que han visto, que efectivamente han visto la luna. Pero hay otras opiniones de grandes sabios de la escuela maliki también que nos dicen que no, que con una persona confiable es suficiente. Si la ha visto, es suficiente. ¿Y esto por qué se basan en el hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, que nos dice que en época del profeta sallallahu alaihi wasallam la gente empezó a avistar la luna. Ya estaban al final del mes y estaban todos avistando, intentando ver la luna. Y dice Abdullah, yo vi la luna ese día, yo la vi. Yo la vi, entonces fui al profeta sallallahu alaihi wasallam y le informé de ello. Entonces el profeta ordenó a todos los musulmanes a ayunar el día siguiente. Este hadith, tal como mencionan los sabios malikís, este hadith es prueba fundamental de que el profeta aceptó el testimonio de una sola persona, de Abdullah ibn Umar. Le informó de que efectivamente vio la luna y el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los musulmanes a ayunar el día siguiente. Por tanto, con un solo testimonio es válido. Pero, como decía antes, alhamdulillah, en la actualidad se sigue una forma más organizada y mucho mejor en este hecho, precisamente para evitar que la gente nos mienta o invente cosas, que ha visto la luna y ellos no han visto nada, etc. Entonces cada país actualmente tiene un comité que se dedica, gente especializada que se dedica a ver la luna, a avistar la luna. Entonces cuando lo ven, son varias personas en diferentes puntos del país, entonces cuando ya lo ven, ya está, informan al gobierno y ya está, el gobierno informa a todos los ciudadanos de que el día siguiente es Ramadán o que no se ha visto y que será hasta pasado mañana, es decir, está dentro de 2 días. Por tanto, de esta forma se evita, y esta es una forma buena, muy recomendable, de esta forma se evita, como digo, la división, las mentiras, la fitna, etcétera, etcétera, y se deja este hecho. El propio gobierno establece, como digo, su comité y de esta forma los musulmanes están tranquilos y cuando se les dice que mañana es Ramadán o pasado mañana, pues ayunan y alhamdulillah. Y dicho esto, estábamos mencionando que el autor, con esto menciona el párrafo que queremos explicar para hoy. Pero muchas personas a veces nos preguntan, hermano, ¿y qué quiere decir Ramadán o qué significa Ramadán? Y con esto quiero terminar. Ramadán, hay varias, digamos, se mencionan varias opiniones de por qué se le llamó así Ramadán. Y la más correcta es la que dice en árabe, ishtiqaq min al-ramda, وهي الحجارة المحماة. En árabe, Ramadán viene de una raíz que es al-ramda. El ramda significa las piedritas cuando están muy calientes. Las piedritas que encontramos en el suelo, cuando están muy calientes, se les llama ramda. Y dicen los sabios, esto es debido porque, por ejemplo, cuando se inició el ayuno, era una época de mucho calor, entonces las piedritas quemaban más al tocarlas o pisarlas, o debido, dicen los sabios, a que Ramadán quema
los pecados del siervo, los pecados que ha cometido una persona, uno cuando está ayunando, pues como que se eliminan, se queman, se van esos pecados. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico: "Man sama Ramadán imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih". Quien ayune el mes de Ramadán con imán, es decir, creyendo que Allah se lo ha impuesto, y con esperanza de obtener la recompensa de Allah, Allah le perdona sus pecados anteriores. Lógicamente los sabios aquí dicen que la mayoría de los sabios se refiere a los pecados menores, a los pecados pequeños. Y hay algunos sabios que dicen que, por ejemplo, que pudiera ser que si no hay pecados pequeños para eliminar, pudiera ser que alcanzase también a los mayores. Pero bueno, esto es un tema que es bueno tratarlo en otro momento, inshallah, porque ahora solo estamos hablando del capítulo del Siyam, del Ramadán. Y otra opinión dice que Ramadán, no, que es uno de los nombres de Allah, que Ramadán es uno de los nombres de Allah. Pero esta es una opinión que no es correcta, porque no hay ninguna prueba, ya sea ni del Corán, ni de la Sunna, ni del consenso de los sabios, de que Ramadán sea uno de los nombres de Allah. Por eso quienes defienden esto dicen que no es correcto decir ha llegado Ramadán, sino que hay que decir ha llegado el mes de Ramadán, para evitar eso, porque creen que Ramadán es el nombre de Allah, y no es correcto. Ahí incluso mencionan un hadith. El profeta dice que Ramadán es uno de los nombres de Allah, pero Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 597, en su libro de hadiths fabricados llamado Al-Mawdu'at, dice que este hadith es un hadith, hada hadithun mawdu' la asla lah. Es un hadith inventado, falso, que no tiene ninguna base, ni en el Corán, ni en la Sunna, ni en los hadiths, ni nada. Por tanto, esto es lo que quería mencionar sobre el término Ramadán. Y a modo también de beneficio, el autor decía: yusamu li ru'yat el hilal, que se ayuna cuando se ve el hilal, la luna, una de las fases de la luna, el hilal. Y el hilal en idioma árabe es el nombre que tiene la luna a final de mes y a principio de mes. El hilal منزلة من منازل القمر, وهي آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل. Entonces el hilal es un término árabe que hace referencia a una de las fases de la luna. ¿Cuándo? A final del mes y a principio de mes. La luna en el idioma árabe a final de mes y a principio de mes se llama hilal, y a mitad de mes se le llama badr. A mediados de mes, 13, 14, 15, se le llama badr. Estos son solo beneficios. Con esto termina nuestra clase de hoy, inshallah. La he querido hacer corta, simplemente explicando este primer párrafo del autor. Y inshallah, en la próxima clase seguimos hablando del fiqh sobre el ayuno, inshallah, con nuevas cosas que nos mencionará este gran sabio, rahimahullah ta'ala. Hasta entonces, que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.